Él es Jehová Dios de la creación. Él es Jehová Dios todopoderoso, la roca eterna de mi salvación. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, por la eternidad. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, del Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, del Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, Él es Jehová. Canta aleluya. Él es Jehová tu sanador. No Jehová el que te va a sanar, sino Jehová el que te ha sanado. Jehová Rafa en hebreo es lo que significa el que te ha sanado. Jehová el que te ha sanado. Primero de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es? Dice el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Fe Victoriosa. Soy el pastor Ricardo Escobedo. Siempre es un gran placer, un gozo, un gran privilegio de poder estar delante de usted en este programa, quizás en su hogar, en su casa. Yo sé que estamos alcanzando y entrando en muchas prisiones. Estamos entrando ahorita a más de 1,000 prisiones aquí en los Estados Unidos y estamos recibiendo muchas cartas de ustedes, prisioneros que están libres en Cristo Jesús, pero ahí están, ¿verdad?, recibiendo la palabra de Dios. Estamos orando por ustedes, estamos orando por sus familias y sí estamos recibiendo sus cartas y sus testimonios nos están llenando de gozo y de alegría.
Y pues también a las personas que están en hospitales. A veces personas ven el programa de Fe Victoriosa en los hospitales. En donde quiera que usted está viendo este programa, para nosotros es un gran honor y privilegio de poder llegar a su hogar. Quiero una vez más, sin tomar más tiempo, agradecerle primeramente al Señor por esta oportunidad y también por todos los socios victoriosos, los filipenses, por sus oraciones y su aportación mensual que están enviando para que este programa pueda seguir aquí, ¿verdad? Y seguir creciendo y saliendo en otros canales también. Bueno, vamos a estar entrando en un tema, pero muy glorioso, muy importante para el cuerpo de Cristo Jesús. El tema que vamos a estar desarrollando durante estas programaciones es nuestra identificación con Cristo. Nuestra identificación con Cristo. Y vamos a estar viendo estas escrituras. Quiero principiar como introducción, diciéndoles, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando Cristo Jesús ascendió, ese día que resucitó de los muertos, ¿verdad? Muy temprano en la mañana la palabra de Dios dice que María Magdalena lo quiso abrazar cuando se dio cuenta que no era el jardinero o el que estaba cuidando el jardín, sino que era Cristo. Cuando Él le llama y le dice María, ¿verdad? Él reconoció y dijo, Raboní, maestro, y quiso abrazarlo, pero Cristo Jesús le dijo, no me toques porque no he ascendido a mi Padre, no he ascendido. La razón por qué Jesús no quería que María lo tocara es porque de acuerdo a la ley de Levíticos, Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que instruyera a Aarón y a sus hijos, ¿verdad?, al pueblo de Dios, cosas tan sagradas, cosas tan delicadas, pero tenían que llevarse a cabo exactamente como Dios había estipulado, como Dios había ordenado. Cuando ellos estaban ofreciendo los sacrificios, primero ellos tenían que santificarse. Ellos primero tenían que tomar un cordero para ellos mismos, ¿verdad?, para los sacerdotes, el día de la expiación. Este día de expiación, una vez por año, era de suma importancia, ¿verdad? Y eso se encuentra en Levíticos capítulo 16, lo que tenían que hacer con estos dos machos cabríos. Pero la palabra de Dios nos instruye que Dios le dijo a Moisés que después de que los sacerdotes se han santificado, después de que se han purificado, han lavado sus ropas, se han lavado ellos, han tomado la sangre, ¿verdad? Y ellos se me han purificado. Nadie nos podía tocar para que no hubiera contaminación, porque ellos iban a estar entrando al templo, iban a estar entrando dentro del tabernáculo, ¿verdad?, para representar al pueblo de Dios. Y no podían ir con contaminación. Si alguien los tocaba, ¿verdad?, estaba contaminado. Estas eran las leyes estrictas de la santificación, de la purificación que Dios había establecido a su pueblo. Entonces, cuando María lo quiso tocar, como ella todavía no había nacido de nuevo, ella todavía no había sido lavada por la preciosa sangre del Cordero, en la condición en la cual María y toda la humanidad, no solamente María, toda la humanidad estábamos nosotros en tinieblas, estábamos nosotros contaminados, por decir, con simiente corruptible, como dice Pedro en el primer capítulo de Pedro, ¿verdad?, que nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Bueno, regresando a este punto, cuando María lo quiso tocar, Jesús dijo, no me toques porque no he ascendido a mi Padre. Esto era de suma importancia porque él no podía ser contaminado para poder ir y presentarse en la presencia del Señor con su propia sangre. Ahora, esto era algo de suma importancia porque Cristo Jesús el trabajo de Aarón durante el día de expiación, Dios le dio a Aarón, a través de Moisés, las instrucciones exactas en cómo él tenía que, ¿verdad?, representar el pueblo de Dios para cubrir los pecados de todo el pueblo de Dios por un año. No eran perdonados, porque si la sangre de los animales pudieran haber purificado y limpiado de pecado al pueblo de Dios, entonces no hubiera necesidad de que Cristo Jesús hubiera muerto
pero eran símbolos. Dios estaba poniendo símbolos en el Antiguo Testamento para mostrarnos la obra redentora de Cristo Jesús, su Hijo, lo que Cristo Jesús iba a hacer. Entonces vemos de que el sumo sacerdote está representando a Cristo cuando Él entraba detrás del velo una vez por año con la sangre de ese macho cabrío que había sido degollado, había sido como holocausto, su cuerpo, el cordero había sido, el macho cabrío había sido matado y había sido ofrecido como holocausto, quemado. El otro macho cabrío, Aarón había puesto sus manos sobre ese macho cabrío y confesaba los pecados de todo el pueblo y los transfería, era nomás un símbolo, los estaba transfiriendo a ese macho cabrío. Eso se encuentra en Levíticos 16. Después el macho cabrío vivo, porque tenían que escoger 2 machos cabríos, uno para hacer el holocausto, y la sangre de ese macho cabrío iba a ser derramada, y la sangre de ese macho cabrío, Aarón le iba a tomar y rociar al pueblo, rociarse él mismo, ¿verdad? Y entrar con esa sangre, ¿verdad? Detrás del velo, donde estaba la gloria shekinah de Dios, la misma presencia de Dios, y rociar el arca del pacto, rociar el velo, rociar ese lugar más santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Él entraba una vez por año, pero no podía entrar sin la sangre de ese macho cabrío. Entonces él entraba para expiar, para cubrir los pecados del pueblo por un año. Aarón estaba representando la obra que Cristo Jesús iba a hacer después de su resurrección. Ahora, vemos de que los 2 machos cabríos son Cristo Jesús mismo. 2. La razón por qué son 2 machos cabríos. El vivo tenía que ser llevado al desierto por un hombre, una persona que había sido designada para llevar ese macho cabrío y lo sacaba al desierto y lo dejaba libre en el desierto para llevar los pecados del pueblo y llevarlos y separarlos del pueblo al desierto. El desierto es el lugar inhabitable, donde nadie podía morar y vivir por causa del calor, por causa del sol, y luego también las fieras, ¿verdad? Venían y mataban y destrozaban, ¿verdad? Ese macho cabrío tenía que estar vivo y dejado libre. El macho cabrío vivo representa el espíritu y el alma de Cristo, que no puede morir. El macho cabrío que tuvo que ser degollado y quemado en holocausto, el macho cabrío matado, es su cuerpo físico. Y vemos de que después de que su cuerpo físico murió en la cruz, entonces vemos de que Romanos 4:25 dice que Dios entregó a Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice la Reina Valera. Otra versión más exacta a ese versículo dice, el cual fue, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y cuando nosotros fuimos justificados, Cristo Jesús resucitó de los muertos. Dios resucitó a su Hijo después de que usted y yo habíamos sido justificados delante de Dios. Bueno, vemos aquí entonces que Cristo Jesús, Él entra y Él va al lugar santísimo del mismo tabernáculo no hecho de mano, como dice Pablo. Vamos a estar viendo estas escrituras en un momento. Se las voy a dar para que usted las escriba y usted las pueda ver con sus propios ojos y las pueda leer. Ahora, la palabra de Dios dice que este macho cabrío, ¿verdad?, era degollado. Cristo Jesús, cuando Él ascendió al trono de Dios, cuando Él ascendió, Él entró con su misma sangre, con su propia sangre. Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, Él en Hebreos, vamos a estar viendo eso, Él obtuvo eterna redención a base de su muerte y su resurrección como nuestro sustituto. Una vez más vuelvo a repetir esto. Cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, ascendió al trono de Dios con su misma sangre, su propia sangre, Él obtuvo eterna redención a base de su muerte y su resurrección sustitucionaria por nosotros. Ahora vaya conmigo al libro de Hebreos,
Déjeme, si usted tiene, sabe, ahorita debe de tomar un tiempo, relájese, tome su Biblia, agarre su Biblia, porque es un tiempo de estudio. Este programa, Fe Victoriosa, verdaderamente es un programa de estudio, un programa de aprendizaje, un programa donde usted va a crecer y madurar en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento espiritual. Usted va a desarrollar su fe en la palabra de Dios. Muy bien. En Hebreos, vamos a ir a Hebreos, el capítulo 9, el versículo 12, y luego vamos a ir a otros versículos. Vamos primero a Hebreos. Anote estos versículos. Primero, Hebreos, el capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9 y el versículo 12. La palabra de Dios dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. La redención que Jesús obtuvo es eterna, es para siempre. Eso quiere decir que Él no tiene que regresar otra vez cada año y tener que ir a la cruz de nuevo y tomar los pecados de todo el hombre y luego ir al infierno y resucitar de los muertos de nuevo. No, una sola vez fue suficiente, y con su muerte y su resurrección y su obra sustitucionaria por nosotros, eso es muy claro y muy importante, porque eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante estas programaciones, nuestra identificación con Cristo. Bueno, ya hemos visto Hebreos 9, versículo 12. Vamos ahora también al capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos, el versículo 12 al 14. Hebreos, el capítulo 10, perdón. Dije así. El capítulo 10 de Hebreos, el versículo 12 al 14. Del versículo 12 al 14, dice la gloriosa palabra de Dios. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y eso es para todos los pecados de todo ser humano, desde el tiempo de Adán y Eva, todos los pecados de todos los seres humanos que han vivido, a los que han muerto, los pecados de los que estamos vivos presentemente, los pecados si el Cristo Jesús no viene, bueno, aún todavía, aunque Él venga por la iglesia, todavía van a haber personas que van a estar naciendo de nuevo durante el tiempo de la tribulación. Bueno, no vamos a entrar en eso, ese es otro tema, pero sí quiero que ustedes entiendan este versículo cuando dice que pues, él, por un solo sacrificio por los pecados, esos son los pecados de todo ser humano, de todos, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esos somos nosotros. A través de su muerte y su resurrección, Él nos santificó, nos separó de las tinieblas, nos separó del pecado, nos separó del mundo para el servicio y el uso exclusivo de Dios. Él nos santificó, es lo que significa la palabra santificación, que viene de la palabra santo. Y la palabra santo significa algo que tú tomas y lo apartas del resto de las cosas comunes, los apartas para no volverlos a usar otra vez para las cosas del mundo, para las cosas comunes, porque ahora ha sido santificado, ha sido apartado, ha sido consagrado, ha sido purificado para Dios, para el uso exclusivo de Dios el Padre. Entonces aquí Dios nos llama a nosotros por su sangre, ¿verdad? Él dice que Él obtuvo eterna redención. Por una sola ofrenda hizo perfectos. Eso es algo glorioso, porque en los ojos del Padre, en nuestro espíritu humano, Él ya nos hizo perfectos.
Él nos hizo perfectos y estamos usted y yo trabajando para la santificación, para perfeccionar nuestra mente con la renovación a través de la palabra de Dios, para presentar nuestros cuerpos también un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él, como dice Romanos el capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Donde dice que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, ese es aquí seguimos en este tema, donde dice, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda fue lo que se necesitó. Oh, pero qué ofrenda. No era cualquier ofrenda. No era cualquier persona que murió en la cruz para representar al hombre, para tomar el pecado de todo ser humano. Fue el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el que escogió y aceptó el plan de redención de su Padre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Bueno, vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a estar estudiando los pasos. Vamos a estar estudiando los pasos de la identificación del hombre con Cristo. Vamos a estar viendo estos pasos de la identificación del hombre, hablando de la humanidad, específicamente del creyente. Porque el mundo todavía no puede ser identificado con Cristo, porque todavía no están en Cristo. No, pero aquellos que están en Cristo, usted y yo, que hemos nacido de nuevo. Ahora, si tú estás viendo este programa y todavía no has abierto tu corazón a Jesús, no cambies el canal, no te vayas, porque antes de terminar este programa, vamos a hacer una oración por ti, contigo, para que tú también seas parte del cuerpo de Cristo Jesús. Seas parte de esos que la Biblia llama los santificados. Dice, vamos a continuar aquí, vamos a estar viendo estos pasos, ¿verdad? Por lo cual legalmente redimió de la muerte espiritual. Cristo Jesús legalmente redimió al hombre. Ahora, cuando hablo del hombre, estamos hablando de la humanidad. Entonces, cuando yo me refiero a hombre, estamos hablando de la humanidad. Son 6 pasos que vamos a estar estudiando durante estas programaciones. 6 pasos. El primer paso que vamos a estar viendo es de que usted y yo, como creyentes, delante de los ojos de Dios, esto es de mucha importancia, usted anote estos pasos. Si usted quiere que le mandemos estos pasos, este bosquejo, escríbanos pidiéndonos. Si usted nos pide este estudio, se lo mandamos con todo nuestro corazón, porque queremos que usted tenga esto y que las escrituras y los versículos. El primer paso en nuestra identificación con Cristo, número 1, fuimos crucificados con Él. Dios nos vio crucificados en la cruz del Calvario. Vamos a esta escritura, Gálatas el capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas el capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas 2, el versículo 20. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos escribe y nos dice en el versículo 20, dice, versículo 20, dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Pablo está diciendo por el Espíritu Santo que él fue crucificado juntamente con él. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque él entendió de que cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, Él era nuestro sustituto. Él estaba muriendo en la cruz del Calvario por Pablo, pero no solamente por Pablo. Él estaba muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y vamos a otra escritura, en Romanos el capítulo 6, versículo 6. Porque tenemos que tener en la boca de 2 testigos, 2 escrituras o más, toda verdad se confirma. Pablo dice en Romanos 6, 6, vaya conmigo a Romanos, el capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6, dice la palabra de Dios. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y en el capítulo 4
versículo 25. Esa fue la escritura que ya le cité, donde dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Vamos al capítulo 4, versículo 25, donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hemos visto el primer paso. Estamos identificados con Él a través de su muerte. Ahora, quiero que todas las personas que me han estado escuchando, que todavía no han confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, hagan esta oración ahí donde están. Dios, en este día, te doy gracias por amarme tanto. Creo con todo mi corazón que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Repítalo conmigo. Él murió por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y hoy lo confieso públicamente como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Bienvenido al cuerpo de Cristo Jesús. Si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, hoy el Espíritu Santo te ha dado vida. Has nacido de nuevo. Bueno, quiero animarte con que continúes viendo este programa en este mismo canal, en este mismo día, en esta misma hora. Y también anuncia a otros, avíseles a otros. Ahora, si tú estás en de Los Ángeles, ¿por qué no toma la dirección que está en tu pantalla y ven y visítanos? Bueno, hasta la próxima vez. Se despide de ustedes, Pastor Ricardo Escobedo, con el programa Fe Victorioso. Bendecido. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.